Hoy vamos a ver mola hidatidforme, que está dentro del grupo de lo que se denomina trofoblastopatías o patología del trofoblasto. Acá el tips, antes de empezar, es cuáles eran las células que constituyen el trofoblasto. Son, o sea, los que forman las vellosidades coriales. Citotrofoblasto, sincicio-trofoblasto, que es la que elabora la autofenia coriónica, y el trofoblasto intermedio. La patología del trofoblasto, como el príncipe Hamlet, es mola o no mola. Y esto está dentro de lo que se llama la patología del embarazo o patología de la gestación. Recuerden los 5 tipos más habituales o más comunes epidemiológicamente, que son el ectópico, las infecciones, la proliferación del trofoblasto, ¿qué es esto? Mola o no mola, una enfermedad extraña que se llama eclampsia y acretismo. El ectópico es anidarse fuera del útero. Recuerden que esto no es un chiste porque el lugar más común son las trompas. Esto produce un cuadro de abdomen agudo que es quirúrgico y si no se resuelve es un shock hipovolémico que puede comprometer la vida del paciente. La otra es que aún resolviéndolo pueden quedar cicatrices y fibrosis por la implantación ectópica en la trompa y esto trae problemas de fertilidad. Las infecciones es lo más común. Estos 2 puntos son las situaciones que más comúnmente va a ver el generalista y el ginecobstetra, ¿sí? Las infecciones provienen del canal y esto lo que va a producir es infección de las vellosidades, vellitis, del cordón funiculitis y esto viene o de la población vaginal, micoplasma o cándida. Y por el otro lado pueden venir por la sangre y esto es de microbiología. Recuerden, con sangre se tienen que acordar, torch. Trofoblasto es lo que vamos a hablar hoy, es hiperplasia del trofoblasto o neoplasia maligna del trofoblasto. Eclampsia, se tiene que acordar 3-3, que es la hemorragia del tercer trimestre, mayores de 35 años, con proteinuria, esa sería la preeclampsia, y cuando estas pacientes tienen convulsiones se llama eclampsia. Y por último, esto del acretismo, que está. Los datos positivos del caso problema es, primero, definan metrorragia, que es la ragia que proviene de la matriz, o sea, la sangre que proviene del útero. Recuerden el tips anterior que los obstetras dividen a las metrorragias en trimestres, primero, segundo y tercero. Esta sería la clásica consulta del segundo trimestre. El otro dato es el aumento del tamaño del abdomen. Y el último dato, que es muy exquisito y muy específico, es la utilidad de la ecografía. La ecografía es un método auxiliar de imágenes relativamente simples, sin efectos adversos, que nos da una imagen muy clara de todas las entidades que son quísticas o microquísticas. En esta diapositiva lo que estamos viendo es el origen del problema. En lo anterior, ustedes vieron que se resolvía haciéndole un legrado, que es como meter una cuchara a un instrumento, y legrar quiere decir raspar la cavidad uterina. Ese material se pone en formol y se analiza. Y acá está el origen, la etiología de estos 2 problemas que nos enfrentamos. ¿Se acuerdan? Hamlet, ¿era mola o no mola? Y dentro de las molas está una, el tips es para ustedes mola completa. Y la otra, díganle pseudomola o embarazo muerto. ¿Qué significa mola completa? Una cosa muy o extremadamente curiosa, que es que el espermino sube, ¿no? Hace su viaje como el salmón para encontrar a el óvulo. Ahora, cuando se encuentra con el ovocito en el ovario está vacío, o sea, no tiene ADN materno, ¿sí? Entonces, es un espermatozoide que se encuentra con un ovocito sin ADN. Y cuando esto ocurre, se produce algo que en biología se llama partenogénesis, que implica, es como los zánganos en la abeja, y se reduplica, ¿sí? Y por eso ustedes van a ver que eso es 46XX o 46XY mucho más raro, ¿sí? A eso nosotros denominamos mola, y para ustedes como tips es la única mola, ¿sí? Ahora, hay otra entidad que se llama mola parcial. ¿Qué significa esto? Un aborto. ¿Qué significa un aborto? Una muerte o interrupción del embarazo. Significa que ese producto de la concepción, embrión o feto, se falleció dentro del útero. ¿Cuál es la causa más común de aborto natural? Es una alteración genética que se denomina triploidía. Es una alteración de la meiosis, que ustedes lo pueden leer en Lachman o cualquiera de estos libros de embriología, pero esta es la causa más común de abortos en el mundo, ¿sí? Y se llaman, y es 3 por 23, ¿no? Y queda este número un poco sexy que se llama 69 triple X. Entonces, desde el punto de vista de la etiología, es por un problema de fertilización. La mola se encuentra con un huevo, como dicen en el campo, huevo güero, sin nada dentro, ¿sí? Y produce la mola. Siempre es diploide. Y siempre el origen, esto le gustaría mucho a los colectivos feministas, toda la culpa es androgénica, es del varón, porque todo el ADN es del origen paterno. Bueno, acá estábamos, en que la ecografía certificaba que eran todas vesículas adentro de la cavidad uterina y nosotros lo legramos. O sea, trajimos con un instrumento todo ese material que estaba ocupando la luz del útero. Lo que vimos macroscópicamente que eran todos como globitos o como racimos de uva rosada. Y acá lo que estamos viendo es la histología de esos globitos. ¿Qué es lo que se va a ver? Se va a ver vellosidades, las que son, unas son
el citotrofoblasto y las otras son el sincicio trofoblasto. Entonces, esto que están viendo blanquito acá, estas células son las macrófagos, células de Hoffauer, no importa. Entonces, lo blanco es el edema y lo que está revistiendo acá son las células del trofoblasto, sincicio y cito. Esto es la característica que tiene histológica la mola, completa o única mola para nosotros. Estamos acá, otra vez, recuerden qué era lo que elaboraba endocrinológicamente la placenta, fundamentalmente del sincicio trofoblasto, que era gonatrofina coriónica subunidad beta, y que esto es muy importante porque es lo que nos va a marcar la evolución de la enfermedad, la recidiva o recurrencia, y nos da un parámetro serológico de cómo está la enfermedad. Esto es la macroscopía de un útero, o sea, una histerectomía de una paciente que tiene mola hidatidiforme completa, o para nosotros, única mola o mola oral. Bueno, con ecografía o ultrasonido, lo que nos certifica son los múltiples globitos o uvas rosadas dentro de la cavidad uterina. ¿Qué vemos? Como los globitos esos de carnaval que se tiran, son pequeños globitos, pequeñitos o como racimos de uva. Esto es lo que ocupa toda la cavidad uterina y nos da ese abdomen excesivamente grande, como simulando un embarazo normal excesivo, ¿no? Como si fueran de gemelos. Lo que estamos viendo son la traducción histológica con hematocilina y eosina de esos globitos que adentro tienen agua. El agua se ve con hematocilina y eosina blanco, ópticamente negativo, y ahí lo ven, ¿no? Los más oscuritos son macrófagos, no tienen interés. Pero fíjense, la parte más oscura es el cito y el sincicio, o sea, son las células del trofoblasto. Entonces, estas vesículas edematosas o hidrópicas es la histología de la mola hidatidiforme completa. Y fíjense en que todas las vellosidades, todas, están edematizadas. Eso es mola completa. Esta era para nosotros, mnemotécnicamente, la mola parcial o embarazo muerto. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo tengo un embrión o un feto que ha sufrido una muerte intrauterina. La causa más común en el mundo, por eso, es la triploidía, 69XX o 69XXI, que ocurrió acá, que se me produjo algún edema por un fenómeno osmótico de algunas vellosidades, y nada más. Pero ¿puede haber algunas vellosidades hidrópicas en un aborto intrauterino? Sí, puede haberlo, pero no todas las vellosidades en forma uniforme como en la mola completa. Y la otra cuestión es que ustedes siempre, en esta triploidía, o mola parcial o aborto, siempre van a encontrar restos embrionarios o fetales. En vez, en una mola completa, uno no va a encontrar elementos embrionarios o fetales. Y la histología de los abortos es esta. Algunas vellosidades pueden estar edematizadas, pero hay otras que no son normales sin alteraciones. Bueno, como todos mis amigos son nerd, y yo también soy un poquitito nerd, les voy a contar qué es la P57. ¿Ustedes se acuerdan que para que una proteína se exprese necesitan los genes del papá y de la mamá? Pero hay muy pocos genes que se expresan de modo específico, o sea, se activan o no, dependiendo si vienen del padre o de la madre. Esto se denomina impronta o imprinting genómica. Es lo que ustedes vieron en genética, en un síndromes raros que llaman síndrome de Angelman o de Angelman y de Prader-Willi. Entonces, a los niños nerd se les ocurrió pensar, si la mola completa viene, todo el material ADN, todo el material genético proviene del padre, ¿habrá alguna proteína en ese tejido que, si no hay material materno, no se exprese? Y créanme que lo encontraron. ¿Se acuerdan ustedes allá en el Paleozoico cuando vieron inhibidores de ciclina de CDK, inhibidores de ciclina de quinasa? ¿Se acuerdan que habían dos familias, ¿no? Una que eran de amplio espectro y la otra que actuaban sobre la 4 y la 6, ciclina de quinasa 4 y 6, ¿no? El primer grupo, las de amplio espectro, eran tres proteínas, la P21, la P27 y la P57. Y del otro grupo, sobre la 4 y la 6, eran la P15, la famosísima P16 para los patólogos, la P18 y la P19. Entonces, se centraron en la P57 porque la P57, igual que el Prader-Willi y el Angelman, necesitaban el imprinting materno. Entonces, hicieron esta lógica. Dijeron, si yo tengo la mola completa, que es de origen paterno, y no tengo el gen materno, no se tendría que expresar la P57. Y créanme que es así. Entonces, en el aborto, o sea, cuando hubo un embrión o feto, esas vellosidades hidrópicas a mí me van a expresar la P57. ¿Por qué? Porque tengo material genético de los dos, materno y paterno, por más que sean triple X o no triple X. En vez, en la mola, como es únicamente material ADN proveniente del padre, no se va a expresar la P57. Resumiendo, ¿sí? Mola versus feto o embrión intraútero, ¿sí? Entonces, en la completa, diploide versus triploide. Edema total de todas las vellosidades. En vez, en el aborto, lo que voy a tener puede ser que algunas, focalmente, vellosidades estén edematizadas. Todas las vellosidades van a tener una hiperplasia, o sea, un aumento del número, del sitio y del sincicio. En un aborto voy a tener focalmente esa hiperplasia. La gonatrofina coriónica va a tener niveles altísimos de tanto en el tejido como en el suelo. En vez, en el aborto va a ir disminuyendo y siempre va a ser muy, muy baja. La otra
es la versión esta del P57 KIP, ¿se acuerdan? 21, 27, 57, que la 57 necesitaba el imprinting materno para expresarse. Por lo tanto, no se me va a expresar en la verdadera porque tiene genes de origen únicamente paternos, en vez la P57 se va a expresar en los abortos. Y desde el punto de vista oncológico, lo importante de la mola es que si ustedes toman el tumor maligno trofoblasto se llama coriocarcinoma. El 2% de esos cariocarcinoma, o sea, el 98% no, pero el 2% tuvieron como antecedente una mola completa. Vamos con las 7 definiciones de mola completa o mola verdadera para nosotros. Una, definición clínica. Tiene un aumento desproporcionado del abdomen o de la panza para el supuesto embarazo. Recuerden que siempre son supuestos embarazos, ¿sí? O sea, es como si fuera de trillizos la panza que tienen. Segundo, es la clásica hemorragia del segundo trimestre. Macroscópicamente son todos racimos de estos globitos. Microscópicamente, todas las vellosidades uniformemente con agua, edematizadas. Serológicamente, tienen un aumento exponencial de gonadotrofina coriónica subunidad beta. Tienen una definición inmunoquímica que es la P57, está ausente, y oncológico es el 2%, pueden transformarse en coriocarcinoma, ¿no? 7. Clínica, la hemorragia del segundo trimestre, macroscópica, microscópica, serológica, inmunoquímica y oncológica. Hay una entidad que se llama mola invasora, que es cuando estas vellosidades coriales hidrópicas se introducen, se meten dentro del miometrio o del útero. Esa entidad se llama mola invasora. El tumor maligno del trofoblasto, o sea, del sitio y del sincicio, se llama coriocarcinoma o corión carcinoma. Recuerden que tenemos un marcador y ese marcador es la gonadotrofina coriónica subunidad beta, ¿sí? Que nos ayuda no solamente para el diagnóstico, sino después para el seguimiento, lo que se llama second look, o la evolutividad que va a tener en el tiempo gracias a que estas células fabrican gonadotrofina coriónica. Estos tumores son muy agresivos, dan metástasis, pero por razones que yo no la tengo demasiado claro, ni tampoco nadie, estos responden espectacularmente a la quimioterapia. Son como los tumores germinales de ovario y de testículo, pero curiosamente, cuando el coriocarcinoma se origina en un testículo o en un ovario, o mucho más raro en una línea media, el pronóstico es pésimo, es malo. ¿Sí? Para resumirles gráficamente de qué estoy hablando cuando uno habla de buen o mal pronóstico. Los coriocarcinomas que se originan de mola o se originan de vellosidades durante la gestación, durante el embarazo, con quimioterapia a 5 años, casi el 99% están vivas. En vez, los coriocarcinomas que se originan de una célula germinal de la ovogonia del ovario o de la espermatogonia en el testículo o de alguna célula germinal en línea media están muertos a los 5 años. ¿Entienden la sutil diferencia cuando uno habla de pronósticos y agresividad? No sabemos y no entendemos por qué los coriocarcinomas que se originan gestacionales o post-mola andan bien o responden y los otros gonadales no responden. Bueno, la macroscopía de un coriocarcinoma, ahí ven una pared uterina abierta con grandes coágulos, y esta es la característica macroscópica, grandes zonas de hemorragia y de coágulos y de sangre. Y en la histología lo que uno ve son las células mononucleares son cito y las células multinucleadas, la gonadotrofina coriónica, son sin cisto. Esto es con inmunohistoquímica contra gonadotrofina coriónica subunidad beta, que lo que se ve ahí de marrón oscuro o marrón claro es la positividad. O sea, es un cromógeno de color marrón oscuro o marrón claro que nos indica a nosotros que esas células en el citosol, en el citoplasma, tienen gonadotrofina coriónica subunidad beta y que esas células son sin cisio. Acá tienen, para graficarles, este era un tumor de testículo, que es un coriocarcinoma que histológicamente es absolutamente idéntico al que se forma en la placenta o post-mola completa. Lo que tienen arriba es tejido glial del sistema nervioso central y lo que tienen acá es una metástasis de coriocarcinoma. En el recuadro están las células incisionales y abajo, con ese marrón, es positividad para gonadotrofina coriónica subunidad. Para terminar, ¿qué sería el trofoblasto? Vuelvan otra vez, cito, sincicio, trofoblasto intermedio. ¿Y qué entidades ahí? Era mola y no mola. La mola completa, que recuerden que era parcial o completa, para nosotros parcial era la aorta, la invasora era la que se metía dentro del miometrio, el coriocarcinoma, que era la versión maligna de estas células, del cito y del sincicio, y que cuando son de origen gestacional, el coriocarcinoma tiene muy buen pronóstico, y por último, el rarísimo tumor del trofoblasto intermedio, de las células del trofoblasto intermedio, que son las que secretan lactógeno placentario, y se llama tumor del lecho placentario o tumor del sitio placentario. Como diría el señor Solari, a brillar, mi amor.